con la sesión sincrónica programada para el día de hoy de la ficha 3070-191. Entonces son las 2:05, esperando por el ingreso de los aprendices. Sin embargo, no tenemos aprendices conectados, pero vamos a avanzar con el encuentro programado con el propósito de socializar todos esos temas de la competencia técnica, actividad de proyecto 5, fase 3, en la que nos encontramos en estos momentos. Entonces voy a abrir un momentico la presentación. Escrito. Está. Y seguidamente les voy a mostrar el cronograma de la ficha para ubicar esa actividad y ese resultado de aprendizaje y la temática que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, aquí les estoy presentando en pantalla el cronograma. Como ustedes pueden ver, nosotros comenzamos la actividad del proyecto 5, fase 3, el pasado 1 de septiembre, y esta tiene como fecha de finalización el 14 de noviembre. Importante que revisen todas las actividades, que validen que las fases anteriores tengan todo aprobado para que puedan avanzar con la actividad del proyecto 5. En el cronograma de la fase, que es el que les estoy presentando aquí en pantalla, en que se encuentra cargado en la plataforma, está especificada la competencia técnica, las evidencias cuáles van a ser explicadas, socializadas y evaluadas por la instructora técnica Lucía Castellano, y cuáles van a ser explicadas por parte de la instructora líder y técnica Cintia Cantillo. Entonces, en el caso mío, de que soy la instructora Cintia Cantillo, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el resultado de aprendizaje que busca que ustedes logren monitorear la operación de importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas de la empresa, que ustedes deben alcanzar este resultado de aprendizaje a través del desarrollo de esta actividad que se llama cotización, exportación de un lote. Entonces, aquí en pantalla yo les estoy presentando la actividad. Aquí está actividad de competencia técnica, monitorear la operación de importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas de la empresa, y la evidencia que debemos desarrollar se llama cotización de exportación de un lote. Aquí es el programa, se los acabo de presentar y voy a abrir la actividad de proyecto antes de avanzar a la temática para validar qué es lo que nos está pidiendo esa evidencia en particular. Vamos a ubicar con el código de evidencia la evidencia para poder realizar la explicación y seguidamente avanzar con la temática de la actividad. Entonces, aquí tenemos que para desarrollar esta actividad que se llama cotización y exportación de un lote, ustedes deben revisar un material que se llama procesos de importación. Ese material se encuentra en la plataforma Ensayuna y les va a permitir a ustedes desarrollar la actividad. Esta evidencia consiste en que ustedes deben hacer una cotización real para exportar un lote de calzado para caballeros. Ustedes deben definir qué cantidades, de una manera hipotética, decir, voy a 10.000 unidades, 10.000 pares, perdón, de zapatos, o 5.000 pares, dependiendo de lo que ustedes quieran proyectar en ese proceso. Deben seleccionar un país, preferiblemente con el que Colombia tenga acuerdos comerciales. Deben verificar para la exportación de calzado de cuero qué tipos de acuerdos existen entre Colombia y otros mercados, y se recomienda que para esta evidencia ustedes tengan en cuenta los siguientes elementos en orden para la generación del costo total requerido. Entonces, vamos a hacer un proceso de exportación donde debemos identificar para el producto propuesto, que es calzado caballero, unidades y mercado destino, así como los acuerdos comerciales que apliquen. ¿Por qué? Porque dependiendo del acuerdo comercial vigente,
también vamos a saber qué costos asociados a la exportación de ese producto hay. Entonces, para poder hacer el proceso, ustedes deben identificar para el calzado cuál es la posición arancelaria, precio de venta unitario. Las cantidades, entonces, cuánto quieren vender en el mercado internacional, si tienen la capacidad de vender lo que están pidiendo, cuál es la capacidad de producción de la empresa, cuál es la cantidad mínima exportable, cuál es la cantidad máxima exportable y si es viable para ustedes vender una unidad. Luego de que ya respondan esas preguntas, deben identificar cuáles son esos costos de embalaje para el proceso de empaque de embalaje de los zapatos. Entonces, si lleva algún plástico, algún suncho, alguna mano de obra, manipulación local, montacarga, clasificación de la carga según su naturaleza, entonces si es una carga perecedera, frágil, peligrosa, todos esos costos de logística están asociados. ¿Cuál es el precio de venta que le permite al exportador recuperar los costos y gastos industriales, administrativos, financieros y de distribución física internacional vinculados con la exportación, más un margen de utilidad razonable? Entonces deben tener en cuenta todos esos costos para poder definir un precio de venta y mantener un margen de rentabilidad. Elaboración de una cotización para la exportación de un lote de calzado industrial para hombres. Y con todos estos elementos eh, ya revisados y plasmados dentro del trabajo, deben revisar los valores tanto en moneda local, que es el peso colombiano, como en moneda global, que es el dólar americano o el euro, puesto que el factor de conversión se debe tener en cuenta debido a la volatilidad del dinero y todos los datos y valores presentes en la actividad. Al final, ustedes deben presentar una cotización para la exportación de un lote de calzado para caballeros. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro, pide la actividad, vamos a hablar un poco sobre esos costos asociados al proceso de distribución física internacional. Porque lo que vamos a hacer con la exportación es un proceso de distribución física internacional, llevando un producto eh, al, al, llevando un producto al mercado en el exterior. Entonces, para conceptualizar los costos, nosotros debemos tener en cuenta que los costos de los productos tienen una serie de costos, valga la redundancia, asociados, como son los materiales o materias primas, la mano de obra directa, los costos fijos o costos indirectos de fabricación. Entonces, para determinar cuál es el costo de mi producto, yo debo saber cuál es el precio de esos materiales directos que requiero para la fabricación, cuáles son los costos de la mano de obra que está involucrada directamente en el proceso de fabricación y cuáles son esos costos indirectos de fabricación asociados como el transporte, el empaque, de pronto alguna etiqueta, algo en particular que si bien no está directamente relacionado con la fabricación del producto, sí hace parte del proceso productivo para que el producto pueda ser entregado en las presentaciones y las condiciones pactadas con el cliente. ¿Cómo se estructura una matriz de costos de la DFI? Entonces, el proceso de costos aplicados en la cadena de distribución física internacional es la composición de dos áreas del conocimiento. Una de ellas es la que está relacionada con la logística y la otra con la contabilidad administrativa. Dentro de esta última se encuentra la contabilidad de costos y la teoría de costos, así como sus principales componentes. Eh, y cuando se habla del término de logística, se habla de aquellas actividades operativas que se encargan de llevar la mercancía desde un punto inicial, que puede ser la fábrica o una plantación, hasta el consumidor final, buscando que minimizar los tiempos de entrega, los costos y gastos y conservando la integridad del producto. De esta manera, la logística ayuda a que el consumidor final tenga en sus manos un producto de óptima calidad o bien la empresa transformadora o comercializadora y que se realicen las entregas en el momento oportuno, conocido como just on time. Ahora, en las operaciones de comercio internacional, la logística conserva su esencia, es decir, busca exactamente lo mismo que en el mercado local, regional o nacional, pero el nivel de complejidad es mucho mayor, dado que se debe llevar una administración correcta y se hace necesario que se estudie desde tres fases. ¿Cuáles son esas tres fases?
debo conocer cuáles son los costos en el país de origen, en el caso de esta actividad, Colombia, porque desde Colombia es que voy a exportar el calzado, cuáles son los costos de tránsito internacional y cuáles son los costos del país destino. Estas fases o etapas tienen una serie de variables que están asociadas a cada una de ellas y conforman la cadena de distribución física internacional. Aquí les estoy presentando, estos son los diferentes tipos de costos dentro de una matriz de costos, costos en el país de origen, costos en el país de tránsito y costos en el país destino. Y aquí ya en detalle está la información de cuáles son esos costos en cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, en el país de origen, en el caso de Colombia, ¿qué costos hay asociados para el país exportador? Los costos relacionados con la unitarización de carga. La unitarización de carga es el empaque, embalaje, acorde para poder realizar todo el proceso de manipulación y transporte y garantizar que el producto preserve su condición original. Tenemos la manipulación de la mercancía en el local o plantación del exportador, sea la ubicación de la misma, costos de documentación en temas de clasificación arancelaria, requerimientos, documentos para la exportación, permisos, transporte interno o nacional de la mercancía hasta el punto de embarque. Entonces el producto debe ser recogido en la empresa y trasladado hasta el punto de embarque, ya sea un puerto, un aeropuerto, un helipuerto. Eso tiene un costo asociado. Almacenamiento de la carga. No todos contemplan este ítem, sin embargo, se incluye como una, yo le digo como un colchón, porque muchas veces se presentan situaciones fortuitas en el proceso de distribución física en la que el producto fue recogido en la empresa, pero no pudo salir del puerto en el tiempo pactado por razones externas, internas, y la mercancía debe dormir en un depósito en el puerto, entonces eso va a tener un costo adicional. Manipulación previa al embarque, toda la manipulación para realizar el proceso de embarque del producto, en el proceso de la carga antes del producto, costos bancarios y financieros dependiendo de lo que ustedes hayan pactado con el comprador, en el caso de la actividad que es exportador, qué costos deben ser asumidos durante esta etapa del proceso, intermediarios aduaneros y agentes comisionistas. La mayoría de las empresas, por no decir todas, trabajan con agentes de aduanas, quienes son los que se encargan de gestionar todo el proceso de distribución física internacional con los agentes de carga, con las navieras, con los depósitos, con los puertos, para garantizar que un flujo durante toda la operación y que no se presenten inconvenientes. Por otro lado, dentro de los costos, también tenemos los costos de tránsito internacional y son esos costos que se llevan a cabo durante el proceso de transporte de la carga de un país a otro. Entonces, ¿qué pagamos en ese momento? Debemos pagar el transporte interno, que incluye todos los modos de transporte, incluso el multimodal. Debemos pagar todo el proceso de manipulación de la mercancía para el desembarque en el puerto de destino o en los transbordos internacionales en caso de que haya transbordo de un medio a otro o de un lugar a otro. Seguro internacional, toda la mercancía que viaja internacionalmente debe contar con una póliza de seguro que ampare cualquier daño, pérdida, eh, hurto y cualquier situación fortuita que se pueda presentar para presentar como tener una mayor tranquilidad por parte del comprador como por parte del vendedor. Costo del inventario. El costo se recomienda más para aquellas operaciones cuyos destinos conllevan al uso de trayectos largos, pero puede ser utilizado en todo tipo de operaciones de comercio exterior. Listo. En el país de voy a mandar el producto que yo voy a seleccionar con la actividad, también voy a tener unos costos directos y unos costos indirectos. Dentro de los costos directos, ustedes pueden ver el transporte al país de destino, desde el lugar de desembarque hasta el destino señalado por el importador o lugar conveniente del importador. Almacenamiento de la carga, documentación propia para los procesos de importación, todos esos costos aduaneros de legalización, aranceles, IVA, los costos aduaneros, se deben incluir los impuestos, derechos o cualquier otro egreso en el que se debe incurrir para poder realizar la importación de la carga,
agentes o brokers, que incluyen a aquellos comisionistas o agentes de aduana, y los costos financieros o bancarios, dependiendo de lo negociado o pactado entre cada una de las partes y en qué momento se van a realizar. Ahora, dentro de los costos indirectos en el país de destino, tenemos costos del inventario, porque se va a presentar, posiblemente al llegar el producto va a haber un costo, un inventario que va a estar almacenado durante un periodo de tiempo y eso va a tener un costo. Costos de seguros, de los seguros en el país importador, la mercancía también debe ser asegurada por si en las instalaciones de la empresa, en la bodega, se presenta algún daño, algún problema, pueda estar cobijada, pueda tener alguna cobertura y darle un parte de tranquilidad eh, al, perdón, dar un parte de tranquilidad a la empresa que está administrando ese inventario. Ok, entonces ahora bien, si ya tenemos, un momentico, me disculpan la interrupción. Ahora bien, en los costos de exportación, ya en detalle, para la actividad, aquí les estoy presentando que para calcular el precio de un producto para la exportación, ustedes deben tener en cuenta que el medio correcto para calcular ese precio, cuya finalidad es la exportación, debe tener presente la oferta clara y completa y la adecuada elección de los términos de venta y de pago, ya que son los elementos críticos cuando se vende a nivel internacional, basándose en la normatividad vigente de exportación e importación. Entonces, para poder lograr definir el precio de venta de un producto es conveniente tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Se debe seguir una estrategia de penetración del nuevo mercado, la cual se basa en una manera operacional puntual, una mera operación puntual en el mercado global. Se deben analizar todos los precios de la competencia presente en el mercado objetivo para identificar en qué rango de precios se podría vender el producto en el mercado actual y se debe revisar qué tipos de descuentos se pueden ofrecer a la firma de los compradores extranjeros, cuáles son las alternativas de precios si los precios aumentan o disminuyen, y se debe implementar una política gubernamental de intervención sobre los precios. Aquí, bueno, aquí hablamos un poquito, ya esto es lo mismo que les acaba de presentar en cuanto a los costos del país de origen, de tránsito y de destino, siendo aquí la información detallada, no por origen, tránsito y destino, sino por
los costos de producción, lo que es en sí elaborar el producto, que es lo que define el precio inicial, que ya los hemos mencionado, cuáles son esas variables de materia prima, mano de obra, costos variables, la comercialización, entonces ya todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación, estudios de mercado, promoción de ventas, publicidad, distribución, ventas y sus costos administrativos y los costos de exportación, que aquí en estos costos de exportación se contemplan esos costos desde el país de origen hasta el país de destino, indistintamente si es un costo en el tránsito, es un costo en el país de donde sale el producto. Aquí lo que estamos viendo es todos esos costos asociados desde que el producto es terminado en la fábrica hasta que lo recibe el cliente en el destino final. Entonces aquí les está mostrando un detalle de cuáles son esos costos de exportación y cuáles son esos componentes del precio de exportación de un producto, teniendo en cuenta las variables financieras, impuestos, incentivos, fletes, tasas de importación, utilidad, para que ustedes puedan realizar el cálculo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ustedes deben desarrollar la actividad para la exportación del calzado, teniendo en cuenta lo que les solicita la evidencia y esta información que yo les estoy compartiendo aquí, entendiendo que deben definir cuál va a ser el costo del producto puesto en el mercado que ustedes seleccionen, para a partir de ese costo definir el precio de venta a ofrecerle al cliente, siempre velando por mantener un margen de rentabilidad. Entonces, bueno, en este encuentro no tuvimos participación por parte de los aprendices. Sin embargo, voy a dejar consignada la grabación con la presentación para que puedan avanzar en el desarrollo de las actividades de la competencia técnica. Tengan en cuenta que esta actividad de proyecto 5 va hasta el 14 de noviembre y que el objetivo de que el 14 de noviembre ustedes avancen, asistan, participen y desarrollen todas esas evidencias de esta actividad para que puedan continuar desarrollando todas las actividades con base en cronograma y ejecutando el proceso de formación del tecnólogo en coordinación del proceso logístico. Entonces, les voy a dejar la grabación cargada, voy a compartir la información y entre tanto, cualquier duda que les surja en el proceso, en el desarrollo de las evidencias, me pueden contactar por cualquiera de los canales de comunicación institucionales y yo con mucho gusto voy a atender las inquietudes que se les puedan presentar. Les deseo una feliz tarde, voy a finalizar con la grabación y estaré cargando la presentación.